Como les explicaba, es una zona de riego a la cual yo hace 20 años que estoy trabajando, formo parte del equipo de extensionistas de la Estación Experimental Agropecuaria Casubi, en el sur de la provincia de Buenos Aires, en el paralelo 39, es decir, muy al sur, ya casi en el comienzo de la Patagonia. Y lo que básicamente uno intenta hacer es desarrollar la producción local, por supuesto, pero a su vez agregando algo esencial que es el agregado de valor en origen. Bueno, ese agregado de valor en origen, que lo hemos logrado capitalizar los últimos 5 a 7 años, básicamente se basó en proponer alguna alternativa productiva al monocultivo de cebolla, un cultivo que hacía y sigue haciendo, ¿no? Más de 40 años que está presente a nivel de productor acá en el Valle, y es un cultivo que hemos tenido etapas como en cualquier cultivo, etapas de muy buenos precios, etapas de altas producciones, etapas donde hubo problemas de enfermedades, ciclos de 2, 3 años consecutivos de bajos precios, de algunos problemas puntuales de enfermedades como pudriciones y demás. Y ahí fue que hace 7 años empezamos a desarrollar y empezamos a trabajar fuertemente con una alternativa productiva clara como es el cultivo de papa. Es ahí que ustedes ven en pantalla las 6 variedades de papa que estamos trabajando. Arriba a la izquierda, donde tengo el cursor, es una variedad que se llama Kennebec, una variedad que hace muchos años que está presente en la zona, que nosotros tenemos acceso a semilla de calidad, como voy a presentar ahora. Esa semilla de calidad es semilla de primera multiplicación certificada, que nosotros trabajamos directamente con un semillero de la ciudad de Mar del Plata. La segunda variedad que ustedes tienen arriba al centro, donde yo tengo el cursor, es una variedad que se llama Innovator, es una variedad especialmente apta y recomendada y muy interesante para la industria, sobre todo para la fritura. La tercera variedad, donde tengo ahora el cursor, que es arriba a la derecha, es una variedad que se llama Atlantic, una variedad norteamericana que está muy difundida en Estados Unidos, también en otros países de América del Norte, y nosotros acá tenemos muchos productores que han venido trabajando esta variedad y que hemos tenido muy buenos resultados en cuanto a producción, en cuanto a superficie plantada, que se fue incrementando fuertemente en los últimos 5 años, y sobre todo en la generación de canales comerciales y en poder imponer esta variedad en todo el circuito gastronómico local y regional en cuanto a restobares, cervecerías, pizzerías, sobre todo lo que es parrilla, restaurante y también hoteles. Después tienen abajo a la izquierda, donde yo tengo el cursor, otra variedad de papa que se llama Chieftain. Esa variedad es una variedad que tiene varias características, como por ejemplo pulpa bien blanca, piel lisa, colorada, forma redonda, ciclo de cultivo muy corto. En esta zona estamos hablando de entre 100 y 120 días de ciclo, es decir, es un cultivo muy interesante para incluir en la rotación hortícola, y por el otro lado es un cultivo muy interesante también para que haga el productor. En el centro, abajo, tenemos una variedad que tiene muy buena aptitud comercial, es la variedad que nosotros llamamos espunta, una variedad que se caracteriza por tener muy buen rendimiento, pero que nosotros lamentablemente en esta zona tenemos una limitante muy importante, que es el problema de un género de hongos en el complejo de hongo de suelo, que es Fusarium, que lo hemos traído, por supuesto, con el cultivo reiterado y durante muchos años de cebolla, y para esta variedad puntual de papa, como lo es punta, tiene la limitante de que empieza a pudrir la punta justamente y da lugar a una enfermedad que se denomina vulgarmente punta seca. ¿Sí? Es una necrosis del tejido en la punta del tubérculo, que lo que determina es que ese tubérculo prácticamente pierde calidad comercial y por lo tanto el rendimiento efectivo, que es el que uno puede realmente vender, baja sustancialmente. Con lo cual es una variedad que nosotros tratamos que el productor no haga, si bien nos encargamos de generar las posibilidades de que el productor cuente con la semilla de mejor calidad, como les comentaba, de primera multiplicación y certificada, pero es una variedad que no estamos interesados en que el productor cultive mucha superficie
y tampoco le vemos una muy buena oportunidad comercial porque es una variedad justamente de baja materia seca y tiene una calidad media tirando a baja para lo que es para fritura y sobre todo para lo que es hervido. Por último, abajo a la derecha, donde tengo el cursor, es otra variedad de papa que también estamos trabajando hace por lo menos 5 años a nivel de productor, y cuando yo hablo de nivel de productor, trabajamos con la disponibilidad de semillas para el productor, pero también trabajamos con lo que es ensayos en campo de productores y también en nuestra estación experimental agropecuaria. Esa variedad que ustedes ven ahí se llama Asterix, es una variedad que tiene un único problema, que es que no tolera el excesivo calor en el verano. Nosotros a esta altura del año tenemos en general días de 30, 35 grados, como hemos tenido esta semana algunos días, y también tenemos el problema de que durante el mes de enero y sobre todo la primera quincena de enero es muy frecuente en esta zona que nosotros tengamos días de 40, 41, 42, hasta 48 grados como hemos tenido este año en la segunda semana de enero. Entonces, esta variedad no tolera ese tipo de temperaturas en el suelo y lo que produce son deformaciones en el tubérculo que se llaman hijuelos y que desmerecen mucho la calidad comercial y por supuesto baja mucho el rendimiento, a pesar de que el productor, por supuesto, siempre comienza con semilla de la mejor calidad posible, es decir, certificada y de primera multiplicación. A continuación, un poco para ir muy rápido, las zonas productoras de papa en el país, la principal, como lo tienen ahí, es la provincia de Buenos Aires, donde tengo el cursor, esta es la provincia de Buenos Aires, yo estoy acá, donde tengo la punta del cursor, fíjense la latitud, estamos a 39 grados de latitud sur, muy al sur realmente, en prácticamente el comienzo de la Patagonia, que es donde ustedes ven ahí el cursor, ahí comienza la Patagonia de acá para abajo. Después es un cultivo que se desarrolla en todas las provincias de Argentina, Catamarca, Chubut, Córdoba tiene una superficie plantada muy grande, Jujuy, en los valles por una cuestión de temperatura y de clima templado, la provincia de Mendoza, Río Negro, Santa Fe y también la provincia de Tucumán, que produce, cosecha y entrega al mercado durante los meses de julio y agosto, donde en el resto de Argentina en general hay heladas y eso hace que el cultivo todavía esté en ciclo vegetativo. Bueno, eso pasa en el resto de Argentina. En la provincia de Tucumán, por la posición geográfica que tiene y por el clima, ellos pueden perfectamente estar cosechando a partir de mediados de junio en adelante y la venta es inmediata que realiza el productor al mercado. Cuando yo les hablaba de la semilla, es lo esencial, digamos. El buen manejo agronómico de un cultivo engloba un montón de cosas. Por supuesto está la preparación del suelo en cuanto a las labores que se han hecho, si ha sido 1 o 2 o 3 aradas, las rastreadas, cincelada y la preparación de la mejor forma posible de la cama de siembra. Eso es una parte del manejo del cultivo, que es la preparación del suelo. La segunda en importancia, y es fundamental, es el tema de la semilla. Como ustedes ven a la izquierda, en el dibujo, en la foto, ustedes tienen ahí una semilla de papa de primera multiplicación, certificada, libre de virus, y que presenta las características que nosotros queremos para el productor. Es decir, un tubérculo que no esté deshidratado, un tubérculo que esté turgente, un tubérculo que tenga por lo menos 2 a 3 ojos, es decir, si ustedes ven acá donde está el cursor, cada uno de estos es un ojo, con lo cual uno podría cortar esa semilla, que nosotros la denominamos semillón, y se recomienda al productor dejar no más de 2 o 3 ojos para poder tener pocos tallos y eso pueda determinar que después el productor tenga tubérculos de tamaño grande o de muy buen tamaño. Así es como, contando con esa semilla certificada libre de virus, de primera calidad y de primera multiplicación, se determina la cantidad de bolsas por hectárea y se hace un análisis, y esto es fundamental, de la temperatura de germinación. La temperatura de germinación es la temperatura que determina que el cultivo pueda emerger y pueda dar lugar a una planta.
Ese tiempo entre la plantación y la emergencia del cultivo está determinado por la temperatura del suelo. Y esa temperatura del suelo, para el caso de papa, se recomienda que sea entre 10 y 20 grados. Es decir, esa es la temperatura que necesita el semillón para poder iniciar el proceso de imbibición, poder iniciar el proceso de justamente brotación y dar lugar a la emergencia del cultivo. En esta zona, esa temperatura de entre 10 y 20 grados, en general, salvo años muy puntuales, se da durante el mes de agosto. Quiere decir que queda claro que la fecha recomendada de plantación no puede ser anterior a mediados del mes de agosto. Por otro lado, es sabido que esa temperatura de germinación, por supuesto, tiene que tener asociado un muy buen nivel de humedad en el suelo. Es por eso que en esta zona, antes de plantar y luego de contar con semillas de muy buena calidad, lo que se le recomienda al productor es un riego presiembra. Ese riego presiembra en general tiene lugar no más allá de principio del mes de agosto, para poder dejar el suelo a capacidad de campo y poder tener la posibilidad del productor de plantar justamente en torno al 15-20 de agosto. Por otro lado, ustedes tienen el empleo de la semilla. El empleo de esa semilla tiene que ser sana, tiene que ser una semilla joven. ¿Qué significa joven? Que haya sido cosechada o haya sido, en el caso de semilla de segunda generación, o haya sido obtenida a través de micropropagación, que es lo que se hace en esta zona, para poder tener un tubérculo de muy buena calidad. Eso en general se hace para la semilla del año, es decir, se cosecha en el mes de enero, febrero o marzo, o en el mes de abril, para obtener semillones que serán plantados nuevamente a partir de mediados del mes de agosto en adelante hasta las fiestas, es decir, mediados del mes de diciembre. Cuando hablo de semilla sana, queda claro que tiene que ser una semilla que no tenga presencia ni de patógenos, como puede llegar a ser bacterias u hongos, no tiene que tener ningún tipo de síntomas o de sintomatología de presencia de nemátodos, que en esta zona tenemos y muchos, y están asociados justamente a la textura de los suelos. Estamos en una zona de textura muy liviana, de suelos que son muy arenosos o en su mayoría son arenosos franco o franco-arenosos, y a su vez esa semilla certificada que nosotros obtenemos del semillero es la que brindamos la posibilidad de que el productor tenga, con lo cual todos los productores tienen la misma calidad de semilla, previo análisis y previa certificación del semillero de poder germinativo y por supuesto de pureza varietal, ¿sí? Por el otro lado, recuerden que en el caso del cultivo de la papa, la semilla ha sido conservada en cámara, justamente para que no haya desarrollo del brote. Esa semilla, inmediatamente después que el semillero la saca de la cámara y la carga en el transporte para ser enviada a esta zona, se inicia en el proceso de brotación y se inicia el proceso de brotación y emergencia del cultivo. Lo que ustedes tienen que tener claro es que hay que ser muy rigurosos, sobre todo en lo que nosotros transferimos siempre al productor y vivimos haciendo capacitaciones para eso, en cuanto a la calidad de semilla que el productor tiene que tener para poder empezar. Esa calidad de semilla, si bien hay un trabajo de INTA, de selección, de traída de un semillero, de reparto de las variedades por productor, el productor también tiene que hacer lo suyo en el campo en cuanto a monitorear, y nosotros en ese sentido exigimos para cada productor un análisis para nemátodo que se hace 6 meses antes de la plantación del cultivo. Es decir, el productor a principio de año ya tiene que tener seleccionado el lote que va a plantar con papa. A esta altura del año, fines de febrero, primeros días de marzo, se realiza un análisis de suelo justamente para tratar de cuantificar si es que existe la presencia de nemátodos. Por el otro lado, nosotros tenemos 2 géneros de nemátodos que son muy agresivos, son muy patogénicos y están presentes en esta zona, producto de cuando en esta zona se hacía tomate. Es decir, arrastramos un problema con un cultivo anterior que, si viene de la misma familia botánica,
es un cultivo que se realizó durante la década del 80 y hasta comienzo de la década del 90. Por el otro lado, la semilla tiene que, por supuesto, reunir todas las condiciones anteriores, más las condiciones que le tiene que otorgar el productor. Esto es, una cura preventiva con un fungicida y un insecticida, justamente para prevenir ese periodo de 20 días más o menos entre que se deposita la semilla en el suelo y emerge el cultivo. En esos 20 días, esa semilla es foco de un montón de contaminaciones y puede ser foco de un montón de contaminaciones. Estamos hablando de todos los géneros de hongo del complejo de suelo, Phytophthora, Rhizoctonia, Fusarium, Alternaria, y puede haber también Pythium. Por el otro lado tienen el problema de todas las plagas que pueden estar asociadas al cultivo de papa en la primera etapa del cultivo, que es el momento entre plantación y emergencia, ¿sí? O los primeros estadios de la etapa vegetativa. Es por eso que se recomienda curar la semilla con insecticida y fungicida, en una mezcla de ambos, que es un producto que se llama Prestige, o por lo menos nosotros usamos en esta zona, que se llama Prestige, y está asociado al uso de, por un lado, control de todo el complejo de hongo de suelos, y por el otro, control de las posibles plagas que en esta zona se dan a nivel de suelo. Es decir, podemos tener isoca, podemos tener orugas grasientas, podemos tener alguna oruga cortadora o podemos tener mosca de la semilla. Por otro lado, no recomendamos el uso de cal, pero sí recomendamos una buena inoculación de algún producto biológico, como por ejemplo nosotros usamos en esta zona Bacillus subtilis, y a partir del año pasado estamos haciendo los primeros ensayos con lo que es el uso de tricoderma a nivel de semilla. Luego de tener estas condiciones y de que la semilla reúna todas estas condiciones que hemos visto anteriormente, la recomendación pasa, como lo dije al principio, por la cantidad de brotes, es decir, de ojos, que yo tengo que dejarle al tubérculo. En el caso de la papa, nuestra recomendación para esta zona de cultivo, a esta latitud, es dejar 2 a 3 yemas por tubérculo, ¿sí? Que los brotes apenas estén salidos, son brotes que nosotros llamamos brotes 1 centímetro, y sobre todo el color. Tienen que ser brotes abundantes, tienen que ser brotes cortos, y tienen que ser brotes que estén justamente con muy buena turgencia. Eso garantiza que junto con todas las otras condiciones, el productor ya desde el vamos cuenta con buena calidad de semilla para poder iniciar el cultivo. Otra de las cosas que también tienen que tener en cuenta, y está asociado por supuesto a la calidad de semilla, es las condiciones que yo le doy a esa semilla en el suelo. Esas condiciones, como lo hablamos precedentemente, tienen que ver muy bien con la textura del suelo, que no esté encharcado, pero que por el otro lado tampoco esté seco. Es muy fácil en esta zona pensar en que si no se realiza el cultivo de presiembra, está esa semilla expuesta a suelos de textura muy liviana, muy arenosos, que levantan mucha temperatura durante el día, y que eso puede afectar lo que es el proceso de imbibición y, por supuesto, el proceso luego, que es el de brotación. Ese suelo, no solamente yo lo tengo que ver desde la textura del suelo, lo tengo que ver también desde la presencia o desde la concentración de sales disueltas en el perfil, ¿sí? Entonces, lo que uno tiene que saber, y por supuesto es lo que nosotros le transmitimos al productor, es que ese suelo tiene que tener condiciones de salinidad, es decir, de concentración de sales muy bajas. Estamos hablando de un valor de 1 o como máximo 1,2 o 1,3 de conductividad eléctrica, ¿sí? Por el otro lado, y es el tercer factor que influye, ya no tiene que ver la textura del suelo, no solamente la salinidad, sí tiene que ver, por supuesto, la humedad, el estar el suelo a capacidad de campo, es decir, el estar el suelo totalmente con humedad para poder y que ese semillón pueda brotar en el término de entre 15 y 20 días en función de
la época del año que se lo plante. Por último, es muy importante, y esto es de destacar, el pH del suelo. El pH del suelo en esta zona es una zona de pH ligeramente alcalino. Estamos hablando de entre 7,2 y 8,1 de pH. Y la recomendación es que el suelo sea medianamente alcalino, es decir, ligeramente alcalino, o en el caso de algunos lotes muy puntuales, muy cerca de la neutralidad, pero siempre en el lado de la alcalinidad. Es decir, es muy raro en esta zona tener un pH en el suelo de 7 o de 6,9. En general es 7,1 en adelante. Por otro lado, influye ya otro aspecto que no tiene que ver con la calidad de semilla, que no tiene que ver con todas las condiciones de suelo, y sí tiene que ver con la temperatura, y sí tiene que ver con la época del año, y por supuesto tiene que ver en esta zona con el clima. Esta es una zona árida, muy al sur, donde el clima es seco durante la mayor parte del año, y durante el día tenemos elevada temperatura en el verano, pero con noches frescas, que eso favorece justamente la tuberización. En cuanto al periodo de libre helada, como les comenté, hoy estamos en torno a los 180 a 200 días al año, por lo cual el cambio climático va haciendo su efecto en esta zona. Ahí tienen algunas de las semillas de variedades que nosotros usamos. Como les dije, es Punta, una variedad que hace muchos años que está en el país, una variedad que está es de Holanda y que tiene la característica que hace más de 40 años que se planta a nivel de productor, tanto en la zona núcleo, que es la zona Balcarce, como en la zona donde yo estoy ahora trabajando, que es una zona muy incipiente, donde tenemos apenas 7 años que hemos empezado a desarrollar el cultivo, con ensayos, y 5 años que lo venimos trabajando a nivel de productor, desarrollándolo, generando las mejores condiciones para que rinda lo mejor que se pueda, los canales comerciales que les decía y la agregación de valor. En cuanto a lo que es esta variedad, no mucho más para decir. Contando con semilla de calidad, primera multiplicación y libre de virus y que esté certificada por el semillero, es una variedad que no presenta para nosotros mucho interés, si bien por supuesto se hace a nivel de productor, hay productores por supuesto de 15, 20, el año pasado hemos tenido un solo productor que ha llegado a plantar 30 hectáreas de esta variedad, pero no es la variedad que nosotros queremos desarrollar y no es la variedad que nosotros estamos tratando de proponer desde INTA. Por lo siguiente, primero, como les decía, el bajo contenido de materia seca, y por el otro lado, el gran problema que nosotros tenemos en esta zona en cuanto a lo que es todo el complejo de hongo del suelo y particularmente un género que es Fusarium, que determina justamente que para esta variedad tengamos problemas de lo que se denomina punta seca o fusariosis. ¿Sí? Otra variedad que nosotros hacemos en esta zona es la variedad Kennebec, una variedad también antiquísima, tiene más de 40 años que se hacía en esta zona, después se discontinuó. Nosotros hace 7 años atrás volvimos a proponerla como una de las 12 variedades que se realizan a nivel de productor en esta zona. Es una variedad que tiene origen en Estados Unidos, tiene esa forma que ustedes ven ahí, es oval, alargada, no es ni redonda como el Atlantic, ni tampoco perfectamente alargada como la Espunta. Sí, es una de las variedades que el año pasado ha venido poca semilla, pero se ha logrado que varios productores consigan plantar en superficies entre 5 y 15 hectáreas. Por otro lado tenemos esta variedad que les comentaba, Innovator, muy interesante, la semilla particularmente tiene muy buena conservación, más cuando esa conservación se realizó en cámara, y tiene la posibilidad, decía, de poder ser controlado lo que es tanto cualquier problema de enfermedades como de plagas a nivel de suelo, ¿sí? Eso es nada más que una cura con cura semilla, ese cura semilla que sea lo mejor posible y que reúne estas dos condiciones, el aspecto de control de plagas y el aspecto de control de los géneros de hongos que tiene el suelo en esta zona. Por otro lado, tenemos esas otras 3 variedades que ustedes ven ahí, Atlantic, Asterix y Chieftain,
que yo les había mostrado al principio en la primera diapositiva, de las cuales, como ustedes ven acá donde tengo el cursor, la Atlantic es la variedad que nosotros estamos desarrollando, que nosotros estamos proponiendo que el productor año a año tenga mayor superficie plantada, que le garantizamos al productor una semilla de la mejor calidad posible, que hacemos, por supuesto, que el semillero certifique esa semilla, y por el otro lado, nosotros hacemos nuestra parte en cuanto a 6 meses antes de ser plantada, poder hacer un análisis para determinación y cuantificación de nemátodos en el suelo y sobre todo determinación de qué géneros de nemátodos se obtuvieron o se lograron determinar o reconocer en esa muestra. La otra variedad, Asterix y Chieftain, son variedades que se realizan a nivel de productor, pero todavía estamos en escalas muy bajas, en escalas muy incipientes, con productores que raramente pasan las 2 hectáreas con cualquiera de esas 2 variedades. La plantación ahí la tienen, es una plantación fácil porque es mecanizada, todos los productores cuentan con esa tecnología, con plantadoras y con arrancadoras de papa, que lo que hace INTA es proveer 2 arrancadoras nuevas de papa de 2 surcos para que cualquier productor pueda trabajar y pueda cosechar la papa con esa maquinaria, y por supuesto es una maquinaria de trabajo, de uso compartido, y donde el productor tiene una responsabilidad gigante en cuanto a, así como en el estado en que la retira, es el estado en que la tiene que devolver. Si llega a haber cualquier problema, es el productor que tiene que hacerse cargo de dejarla en las condiciones que la tomó. Por otro lado, el manejo, ya eso es más anecdótico, pero digo, el manejo de las malezas es fundamental justamente para ¿qué? Para garantizar esa calidad de semilla. Nosotros en esta zona tenemos mucho problema de infestación con Cyperus rotundus, que es el cebollín. Es una maleza muy difícil de controlar, es una maleza que en general se encuentra presente en todos los lotes, y donde hay lotes que tienen altísimo nivel de infestación con esta maleza, y que determina, entre otras cosas, justamente perforación de los tubérculos, y se recomienda, o por lo menos nuestra recomendación a nivel de productor, es que esos tubérculos que están perforados por los estolones del cebollín no sean usados como semilla de segunda generación, es decir, como semillón, ¿sí? Directamente sean descartados. Por otro lado, ahí tienen un poco la duración del ciclo de cultivo en esta zona para la variedad Atlantic, que es la variedad de ciclo más corto, de 90 días de ciclo, entre el momento que emerge el cultivo y el momento que es cosechado. Es decir, que si le sumo esos 20 días que la semilla está bajo tierra, son más o menos un ciclo de entre 110 y 120 días de ciclo total de cultivo. Fertilización también es fundamental. ¿Y por qué lo digo? Porque no solo hay que pensar en el cultivo, sino hay que pensar en la semilla también. ¿Por qué? Porque al momento de ser plantado el semillón, yo tengo que tener en la plantadora un tacho, es decir, un lugar exclusivamente para el fertilizante fosforado, y otro para el fertilizante nitrogenado, y otro que es uno de los tachos exclusivamente para lo que es la semilla. Entonces, ¿dónde se coloca el fertilizante? Lo que es el nitrogenado sobre la superficie del suelo, en lo posible tapado, en los primeros 2-3 centímetros. El fertilizante fosforado va a nivel de suelo y se trata de que no esté en contacto con la semilla, sino que va al costado de la semilla. Y por el otro lado, después se pueden llegar a plantear fertilizaciones posteriores. Esto es en la última etapa vegetativa, antes de que aparezcan los primeros pimpollos florales, con lo que podría ser el agregado de azufre, el agregado de otro macronutriente como potasio, o lo que nosotros estamos trabajando en esta zona, que es calcio y magnesio, aparte de azufre, potasio, nitrógeno y fósforo. Por otro lado, el tema del riego, como les comenté, es fundamental el riego presiembra, pero sobre todo es fundamental tener en cuenta que si yo inundo el lote, tengo que dar el tiempo suficiente para que se oree, para poder colocar la semilla en el fondo del surco.
Si esa semilla encuentra condiciones de excesiva humedad, se va a podrir. Y eso va a determinar un bajo stand de plantas y por lo tanto un bajo rendimiento y por lo tanto un ingreso muy bajo o mediocre. Por otro lado, el riego también es necesario en las primeras etapas, ¿sí?, del cultivo, a partir del momento que esa semilla es depositada en el fondo del surco. El control de malezas también es fundamental y eso tiene que ver mucho con lo que es el semillón, ¿sí? Tenemos problemas, y los hemos tenido en el pasado, por suerte ahora no, de excesivo uso de glifosato que determinan malformaciones de la semilla y del tubérculo. Por lo tanto, esa semilla no se recomienda que sea usado para siembras o plantaciones de segunda generación. Por otro lado, las enfermedades que tenemos a nivel de hoja, es decir, foliares, pero también, fíjense, algunas enfermedades que nosotros tenemos causadas por otros patógenos, o el tema que nosotros tenemos hoy principalmente y que estamos prestando mucha atención y el productor está muy concientizado, que es la presencia de nematodos en el suelo, ¿sí? Esa presencia de nematodos determina, por un lado, baja calidad de la semilla, por otro lado, implica diseminar y llevar el nemátodo a otros lugares del lote o a otros lotes. Y por el otro lado, fíjense que una semilla que tiene presencia o que tiene una carga de virus alta y tiene presencia de nemátodos, producto de que de haber usado ese tubérculo como semilla de segunda generación, determinan cultivos poco desarrollados, cultivos que tienen poco rendimiento y sobre todo cultivos donde esa escasez en el stand de plantas determinan rendimientos por debajo de lo que son las 500 bolsas, es decir, los 10.000 kilos por hectárea. Acá en la pantalla tienen los dos géneros principales de nemátodos. Uno es Nacobus, que es muy agresivo y que la máxima infección se da coincidente con los meses que tengo alta temperatura en el suelo, buena disponibilidad de humedad en el perfil y justamente por flujo masal el nemátodo va ascendiendo hasta llegar al ras del suelo. Con lo cual, si yo sé de la presencia de nemátodos en el suelo, producto de haber hecho, como les comenté, 6 meses antes de la plantación, el análisis y la determinación, tengo dos estrategias. La primera es plantar muy temprano variedades de ciclo muy corto. La segunda es demorar esa plantación lo máximo que se puede en el tiempo, pero habiendo hecho un tratamiento o una esterilización de suelo o el uso de nematicidas, ¿sí? Hay que tener y prestar mucha atención en que la semilla, por un lado, no esté contaminada, no tenga rastros de presencia de hongos, no tenga ningún tipo de carga viral, por eso se usa semilla de primera multiplicación, y fundamentalmente el tubérculo, es decir, el semillón, no tiene que tener ningún síntoma de nematodos. Esos son las típicas agallas, que son como ampollitas que se van formando alrededor de la superficie del tubérculo. Por el otro lado tenemos también plagas, como les decía, y eso también, por supuesto, afecta al cultivo y, por supuesto, en la captación de radiación solar, la fotosíntesis, la producción de fotosintatos y, por supuesto, el rendimiento. Y acá les dejo una foto de lo que es todas las alternativas que tengo de contaminación del semillón con presencia de distintos géneros patógenos, hongos patógenos del suelo, como puede ser Phytophthora, como puede ser Fusarium, como puede ser Alternaria, como puede ser también Pythium, como puede ser también Rhizoctonia, que son todos géneros de hongos que están presentes en esta zona en el suelo. Por supuesto, la recomendación, como ustedes la tienen en pantalla, es el uso combinado de un producto pura semilla que tenga propiedades tanto fungicidas como, a su vez, también que tengan la posibilidad de controlar todo el complejo de plagas de suelo. Bueno, hasta acá es la presentación. Yo quedo a disposición, por supuesto, de ustedes para cualquier pregunta, cualquier consulta, no solamente del cultivo de papa, sino de cualquier otro cultivo.
haciendo y dejándoles una recomendación. La semilla es todo y yo tengo que, como técnico, procurar que la semilla sea de mejor calidad, que sea plantada en tiempo y forma, que le haya generado al productor la conciencia, ¿para qué? Para que verifique todo lo que venimos viendo en la presentación: humedad de suelo, la mejor temperatura, la temperatura base de ese cultivo, que la semilla haya sido certificada, que venga semilla de primera multiplicación y sobre todo que sea del tamaño que uno está buscando, que en el cultivo de papa es entre 30 y 100 gramos el peso del semillón. Bueno, tanto Pedro como el resto de la audiencia quedo a disposición de ustedes para cualquier consulta en el momento que sea. Muchas gracias.